vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar de películas que no existen, o mejor dicho, películas que pareciera que no existen, que nunca existieron. Y como siempre en estos casos, nos explicamos. No va a ser otra cosa más que otra variante más de nuestro a que pareciera, nuestro queridísimo a que pareciera. Y vamos a hablar efectivamente de películas que pareciera que no existieron nunca. Películas de grandes directores incluso, que por una o por otra razón, por H o por B, o pasaron desapercibidas o fueron directamente a vídeo, como decía Pumares. O también puede que sean películas que más que olvidadas con el tiempo hayan sido arrinconadas, con razón o sin razón. Puede que hasta fueran estrenadas en salas, que tuviesen que ser recordadas, que teníamos que tener más en mente, en definitiva, que tendrían que ser conocidas y no lo son. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas razones? ¿Merecieron tal suerte? ¿Merecen un revisionado o, mejor dicho, un primer visionado en algunos casos? Y es que en algunos de esos casos están al límite de convertirse en películas malditas, aunque ese ya es otro nivel. Y tampoco es que estuviésemos hablando de películas de directores sin experiencia, tampoco de películas menores. Ya hemos dicho, grandes nombres han visto cómo algunas de sus películas, también estrenadas en salas, por lo menos pareciera que no lo hicieron, pareciera de hecho que no existen. Y claro, de entre todos esos ejemplos, de entre todas esas películas que podríamos traer al programa de Lloviendo Cine, bueno, pues vamos a traer unos botones de muestra. Hombre, ya se sabe que se exagera por lo que merma. Igual no son películas tan menores, pero vistas con el tiempo, más bien pasan a ser olvidadas por el tiempo, o no lo suficientemente recordadas. Y el primer botón de muestra se llama Barry Levinson, un director que en el año 1989 venía de hacer Rain Man, la película del año. Venía de ganar el Oscar. Venía de ganar el Oscar a la mejor película y al mejor director, amén de al mejor actor por parte de Dustin Hoffman. Es decir, venía de petarlo. Pues ¿qué le ocurrió al señor Levinson después de ganar ese Oscar? Pues que rodó algunas películas que hoy pasan total y absolutamente desapercibidas. A saber, la siguiente película nada más ganar la dorada estatuilla fue Avalon, una película sobre la inmigración a los Estados Unidos de principios del siglo XX. Pero es que después de Avalon, película que por cierto estuvo nominada también a 4 premios Oscars, hizo Toys con Robin Williams, Jimmy Hollywood, en lo que fue el debut en el cine de Hollywood por parte de Victoria Abril. Pero es que lo peor de todo es que entre esas películas Barry Levinson rodó Bugsy con Warren Beatty y Annette Bening, o Acoso, la película escándalo con Demi Moore y Michael Douglas. Películas que hoy sí que son recordadas, pero ¿por qué hay películas de la filmografía de Barry Levinson que pasaron totalmente desapercibidas? Como diría el otro, misterio sin resolver. Otro nombre que podemos traer como ejemplo de lo que estamos hablando, Alan Parker, que en el año 94
dirigió la película El balneario de Battle Creek, una película que pareciera que nació predestinada al olvido o al arrinconamiento. Una película, simpaticona, resultona, que no pasará como una de las mejores películas de la historia del cine. Pero es que era Alan Parker, que te había hecho Verdi, El corazón del ángel o Arde Mississippi. ¿Por qué ya Alan Parker hizo en el año 1990 una película destinada al olvido como Bienvenido al paraíso? O un año después en su tierra natal, en Gran Bretaña, Los Commitments. Porque hay películas que pareciera que se nos caigan. Pero no solo directores, también hay actores cuyas películas pareciera, no vamos a decir que nunca hayan existido, pero que sí que hoy pasan completa y absolutamente desapercibidas. Por ejemplo, estamos hablando de Robert Duvall, el gran Robert Duvall, que también pareciera mentira que solo cuenta con un Oscar, y no fue un Oscar a mejor actor de reparto, que por esa razón hubiera podido tener más de uno, más de dos y más de tres, sino que Robert Duvall ganó un Oscar a mejor actor principal. ¿Por qué película? Esta sí que es pregunta para nota, esta sí que es pregunta de trivia. Y no vale mirar la chuleta. Pues Robert Duvall ganó su Oscar a mejor actor principal por la película del año 1983, Gracias y favores. Tenemos que repetirlo. Gracias y favores. ¿Quién se acuerda hoy de esta película? ¿Alguien ha visto la película en la cual Robert Duvall ganó el Oscar a mejor actor principal? Pues prácticamente hay que hurgar en su filmografía para encontrarla. Y es que o eres muy fan de Robert Duvall o esta película sí que te pasa total y absolutamente desapercibida. Efectivamente, como si nunca hubiese existido. La película, por cierto, está dirigida por otro especialista en películas que pueden pasar desapercibidas. El australiano Bruce Beresford, el director de Paseando a Miss Daisy con Jessica Tandy y Morgan Freeman, una película que poco a poco también se está quedando al margen del camino. Sí, recordémoslo, mejor película del año 1989. Y Jessica Lange, la gran Jessica Lange. Bueno, Jessica Lange ganó dos Oscars. El primero fue en el año 1983 como mejor actriz de reparto por Tootsie. Pero el Oscar a mejor actriz principal lo consiguió en el año 1995. ¿Por qué película no vale mirar la chuleta? Pues por una desconocidísima hoy película, y también en su momento titulada Las cosas que nunca mueren. Paradójico pero muy a cuento título de todo lo que estamos hablando. La película estaba dirigida por el británico Tony Richardson, una de las leyendas del free cinema inglés. Pero lo que estamos hablando, ¿cuántos de nosotros habremos visto ganar a Jessica Lange el Oscar a mejor actriz principal por esta película? Y otro doble ganador de Oscar, como es el caso de Denzel Washington, también tiene en su haber alguna que otra película que ha pasado francamente desapercibida. Venía de ganar su primer Oscar con Tiempos de Gloria y de protagonizar la película de Spike Lee, Mo Better Blues, cuando el señor Denzel Washington se saca de la manga dos películas francamente desconocidas. La primera, Black Ghost, una buddy movie policíaca de corte fantástico que protagoniza junto a Bob Hoskins, y seguidamente protagoniza la película de la directora india Mira Nair, Mississippi Masala, otra película de temática inmigratoria ambientada en los Estados Unidos de los años 70. Por cierto, corte autobiográfico pareciera por parte de la señora Nair. Así que estamos viendo que ningún botón de muestra de los muchos que podríamos traer al programa de hoy de Lloviendo Cine está libre de culpa. Estamos hablando de ganadores de Oscars.
la antítesis de un ganador de Oscar, es un actor superstar, de taquillazo aquí, taquillazo allá. Bueno, pues también ellos han protagonizado algún caso de película que hoy y en su momento pasó absolutamente desapercibida, como por ejemplo Bruce Willis, que justo después de estrenar La jungla de cristal hizo una película que se llamaba Recuerdos de guerra. Sí, de esas que iban también directamente a vídeo. Bueno, pues la película está dirigida por Norman Jewison. Oye, pues que fue la única nominación, en este caso a un Globo de Oro por parte de Bruce Willis a Mejor Actor de Reparto. Pero si alguno de vosotros ha visto esta película titulada Recuerdos de guerra, os dejáis un aviso en el buzón y nos lo contáis. Y hemos nombrado a Spike Lee. Es que es más que curioso el caso de Spike Lee, un director que, claro, el ir tan a su bola conlleva sus riesgos, voluntariamente aceptados, por cuanto la filmografía de Spike Lee está trufada de películas francamente conocidas junto con otras que son justamente todo lo contrario. Aparte de que ya hemos perdido la cuenta de las películas, documentales, cortometrajes y demás que ha dirigido el director norteamericano. Spike Lee era ya un director consagrado con películas como Haz lo que debas, la citada Mover Blues o Malcolm X. Pero llegó un momento en el cual los distribuidores pareciera que le dieron un poquito la espalda, porque ya en el año 1993, y justamente a continuación de Malcolm X, Spike Lee dirige Crooklyn. 2 años después, Clockers. Al año siguiente, Girl Six y La marcha del millón de hombres. Silencio más que valorativo. Películas que aquí por lo menos fueron directamente a vídeo. Vamos, que prácticamente hasta el estreno en el año 2002 de la película La última noche, Spike Lee se había confinado él solito en su particular retiro cinematográfico. Pero subimos un peldaño más en el escalafón. Nos vamos hasta Don Steven Spielberg. Y me diréis, ¿Steven Spielberg también ha hecho alguna película que ha pasado completamente desapercibida? Hombre, no sabemos si completamente o no. Pero también tiene un par de películas que bien podrían venir al programa de hoy de Lloviendo Cine. Porque en el año 1989 y justo después de la palomitera Indiana Jones y la última cruzada, Steven Spielberg dirige la película Always, que no era sino una versión de la película del año 1943 y dirigida por Victor Fleming, Dos en el cielo. Pues Always es una de las películas más desconocidas de su director, hasta el punto de que muchos acostumbrados a navegar entre indianas y dinosaurios desconocerán esta película, protagonizada por Richard Dreyfuss, John Goodman, Holly Hunter y Audrey Hepburn, en lo que fue un nostálgico adiós al mundo del cine. Fue su última película. ¿Y hay alguna otra película de Steven Spielberg que también haya podido pasar un poquito desapercibida? Pues sí, por lo menos para servidor. Película Ready Player One. Repito, quizá fue cosa de servidor, pero esta película del año 2018 pareciera que ha pasado un poquito desapercibida, o por lo menos pareciera que era una película dirigida por otro director, y pareciera incluso que, vale, fue dirigida por Steven Spielberg, pero a que pareciera que era una película que había dirigido con bastante anterioridad, qué sé yo, en el año 2012. Pues no, la dirigió en el año 2018 y reitero, hasta que me llaméis pesado. De verdad que en el año 2018, vamos,
2 años después de La La Land, Steven Spielberg dirigió esta película. A que pareciera que no. Pues tomad este a que pareciera desde el punto de vista muy particular de quien suscribe estas palabras. Ready Player One es una película desapercibida. Y don Robert Altman es otro de esos directores, como algunos de los que estamos viendo, que tiene más de una película de esas que pareciera que nunca existieron, como por ejemplo la dirigida por el cineasta norteamericano en el año 1996 y titulada Kansas City. Por otro lado, una estimulante película en la que se combina la mafia, el jazz, y estamos hablando de Robert Altman, historias cruzadas. Pero si solo fuera esa película. ¿Alguien ha visto las películas Salud, Vuelve a la tienda de baratijas Jimmy Dean, Desechos o ¿Quién dice locos? Sí, son películas dirigidas por Robert Altman, aunque no lo pareciera. Y si lo pareciera, es que han pasado totalmente desapercibidas, son absolutamente desconocidas. Y ojo, que estamos hablando de don Robert Altman, ni un desconocido ni un cualquiera. Por algo hablamos de que hay directores con altos y con bajos en su filmografía. Pero vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine hablando de un director bastante particular. Y ese director se llama Alan Rudolph. Todo él es un director hoy total y absolutamente desapercibido, cuando en su momento era un cineasta de culto. El cineasta de culto por antonomasia. Vamos, decías que te gustaba Alan Rudolph y no te miraban mal. Te respetaban, como si las películas de Rudolph estuviesen prohibidas para ser vistas, o solo las pudieran ver cierto tipo de personas. Personas raras, nocturnas, bohemias, raras en definitiva. Pero nosotros nos preguntamos en Lloviendo Cine, ¿alguna vez existieron las películas de Alan Rudolph? Bienvenido a Los Ángeles. Choose Me, Elígeme o Inquietudes. Si hay 3 películas de Alan Rudolph que le definan, ahí tenemos a esas 3. Bueno, pues aun con esas películas, pareciera que el cine de Alan Rudolph no se hubiese estrenado en salas. Pero sí, lo hacían, se estrenaban, pero pareciera que solo las podían ver ese tipo de personas raras, nocturnas, bohemias. Raras en definitiva. Porque ¿alguien conoce a alguien que haya visto una película de Alan Rudolph en el cine? ¿Alguien conoce a alguien que haya visto una película de Alan Rudolph? En definitiva, mediados casi del año 2024 y a lo mejor tendríamos que haber comenzado por ahí. ¿Alguien sabe quién es Alan Rudolph? Os hemos dado unos pocos segundos de reflexión, incluso para que pudierais mirar la chuleta. En el ínterin, ¿habéis dado con alguien que haya visto alguna vez una película de Alan Rudolph? Dudamos muy mucho que este nombre, el de Alan, y este apellido, el de Rudolph, rule mucho por las conversaciones de WhatsApp
en estos tiempos que corren. Desde aquí, desde Lloviendo Cine, reivindicamos, recomendamos y rememoramos los buenos viejos tiempos en los que Alan Rudolph era el culto hecho cine. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos dado un repaso a todas aquellas películas que pareciera que no existieron. Aquellas películas que siempre han pasado un poquito desapercibidas. Y nos hemos dado cuenta de que aquí no se salva ni el tato. Hasta los más grandes nombres ilustres de la historia del cine cuentan con películas de este tipo. No os vamos a decir pues del resto de los mortales directores del séptimo arte. Nadie está a salvo de la quema. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Una fruta que ha existido siempre, que existe y que existirá. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10!